estos eventos que estamos estudiando, de los sellos, ahora nos toca estudiar el quinto sello, todos son eventos que ya van a ocurrir en la gran tribulación. Todas las profecías están dirigidas al momento en que Jesucristo venga en Armagedón, que eso es al final de la gran tribulación. Es decir, si el Señor viene en esta noche, de acá a 7 años. Y ya se están cumpliendo y el mundo se está encaminando en todos los sentidos hacia esos eventos finales. Se está preparando en todos los sentidos para los eventos finales. Entonces, ¿cuánto falta para que el Señor venga a arrebatar a su iglesia? Falta muy poco tiempo. Si tienen que transcurrir 7 años más para que ocurran estos eventos, entonces falta muy poco tiempo para que el Señor venga a arrebatarnos a nosotros, porque esas semanas 70 de Daniel comienza cuando la iglesia es arrebatada. Y las 69 semanas ya pasaron. Ahora estamos viviendo el periodo de la iglesia. Y para Dios, un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y Salmos habla de 2 días, o sea, 2000 años. Ese es el periodo determinado para la iglesia. Y hermanos, tomemos el nacimiento de nuestro Señor, o si queremos, tomemos la muerte de nuestro Señor. Murió a los 33 años. Ya pasaron 2023. Pero no de que Él murió, del nacimiento de Cristo. Entonces, regalémonos 10 años, que creo que por todos los eventos, así como se están acelerando, no van a llegar a pasar. Y el Señor viene en cualquier momento. Entonces, esto debiera producir en nosotros el deseo imperante de vivir piadosamente. Otra cosa que debe producir en nosotros es la necesidad urgente de predicar de Cristo a los que no tienen a Cristo y contarles lo que les va a pasar. De ahí a que ellos crean o no crean, ya no es responsabilidad nuestra. Nuestra responsabilidad es predicarles el Evangelio. Nuestra responsabilidad es sembrar la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad es sembrar la buena semilla. Y la semilla, en la parábola del sembrador, dice que cayó en diferentes terrenos. Pero van a haber corazones preparados, corazones de tierra fértil, en que la semilla sembrada va a caer en buena tierra y van a recibir a Cristo y van a ser parte de la iglesia y van a ser arrebatados junto con nosotros. Ahora, también van a haber de los otros que no van a recibir a Cristo o que van a venir un tiempo y después desaparecen, porque los ataques del enemigo son tan fuertes que les superan, porque no estaban arraigados en Jesucristo, porque no tenían el Espíritu Santo, entonces se van. Pero nosotros no tenemos que preocuparnos por esto, tenemos que preocuparnos por sembrar la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. Y otra cosa que debiera producir en nosotros es el deseo del conocimiento más profundo de Cristo. ¿Cómo se logra esto? A través de una relación íntima con Él. Intimidad con nuestro Señor. Todos los días. Leer la palabra, orar, leer la palabra con oración. Hoy a la mañana estaba leyendo un pasaje por mí ultra conocido y el Señor me reveló algo nuevo. Y yo me maravillaba porque yo decía, pero nunca pasé cuántas veces sobre este versículo y cuántas veces lo leí y en este momento recibo algo de parte del Espíritu Santo. Porque la palabra es viva y eficaz.
Entonces ella, al ser viva, se renueva todos los días y a nosotros nos da nuevo alimento para fortalecernos. Entonces, también el deseo de conocer más profundamente a nuestro Señor. Lo único que detiene hasta ahora la manifestación del anticristo es la presencia de la Iglesia y del Espíritu Santo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Versículos 6 al 8, dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 3 de este mismo 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se está refiriendo al anticristo. Pero el versículo 2 nos dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. Pero nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, y el día del Señor se está refiriendo a el momento en que el Señor venga a efectuar la redención de Israel en Armagedón. Ese va a ser el día del Señor, el día de la ira. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es lo que él va a hacer a los 3 años y medio, en ese periodo de la última semana de Daniel, de la semana 70 de Daniel, en la mitad del tiempo. ¿Recuerdan lo que dice la profecía de Daniel? Y vamos a volver a releer este pasaje, y dice el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No nos olvidemos que el anticristo, para engañar a los israelitas, él va a respetar todas la liturgia y todo lo que está determinado para el pueblo de Israel en los sacrificios, todo el protocolo, así como estableció Moisés. Entonces, los israelitas van a creer que él es el Mesías. ¿Pero qué hace? A la mitad de la semana, a la mitad, o sea, a los 3 años y medio, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque cuando ve que todo el mundo que él tiene bajo su mando, digamos, a todo el mundo, a toda la humanidad, entonces va a hacer esto. Porque el centro va a seguir siendo Israel. Ahí él se va a entronar, y ahí él va a querer hacerse pasar por Dios. Y dice el versículo 6: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene,
hasta que Él a su vez sea quitado del medio. ¿Por qué está hablando así el apóstol Pablo? Porque comenzaba la iglesia, comenzaba la era de la iglesia en este tiempo, y Él estaba poniendo los fundamentos que están presentes hasta hoy. Dice que ya está presente, ya en ese tiempo ya estaba presente el misterio de la iniquidad, ya empezaba a gestarse todo despacito, muy despacito, gestándose todo para la aceleración de los tiempos, de lo que va a pasar en este tiempo. Y dice, solo que hay quien al presente lo detiene, la iglesia, hasta que Él a su vez sea quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida en Armagedón. Pero, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. La humanidad va a creer las mentiras del anticristo porque él tiene un poder satánico. Entonces va a creer las mentiras de él. Pero Dios les envía a los que se quedan un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y aquí está también otra parte muy importante. Van a verlos realmente, las personas que realmente hicieron abominación a Jehová. Las personas, miles, millones en el mundo, que llevaron su vida y vivieron realmente haciendo abominación a Jehová. Y ahí en Romanos 1 dice, y no solamente dice hacen estas cosas, sino que se complacen con los que las hacen. Nosotros como país lamentablemente somos pioneros de las leyes de género y todas estas cosas, casamiento igualitario y todas estas cosas. Abominación a Jehová. Ahora hay mucha gente, entre esta gente de nuestro país y de los países del mundo donde se están acelerando los tiempos y están aprobando este tipo de leyes para que el anticristo, que cuando venga, le sea fácil manejar toda la situación con todas estas leyes ya al servicio de él, porque él, no nos olvidemos que él es un enviado de Satanás. Entonces, él va a ir contra todo lo que es Dios y lo que le agrada a Dios. Él va a ir justamente en contra de todo esto. En los segundos 3 años y medio, él se va a levantar con todo poder con esto. Entonces, él ya le va a ser fácil dominar al mundo porque ya las leyes van a estar todas aprobadas para que esto sea así. Hoy en día hay todavía países que no aprueban, que no están de acuerdo, que se oponen, la iglesia se opone, hay diferentes áreas que no aprueban, pero en ese momento el mundo entero, todas las personas que están de acuerdo con eso, se van a complacer en la injusticia. ¿Y qué dice la palabra de Dios? A fin de que sean condenados. A ellos le va a venir un poder engañador para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeran a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero hay los que no van a creer, los que no van a querer saber nada, los que no les va a gustar estas cosas, por más que se hayan quedado, por más que no sean cristianos, por más que no hayan sido lavados con la sangre de Cristo. Ellos, hay muchas personas de muy buena moral que hasta hoy en nuestro país y en otros países que también tienen aprobadas estas leyes, condenan estas cosas. Entonces Dios tiene una mirada distinta con ellos. ¿Está bien? Ya no recibieron a Cristo, ya no son parte de la iglesia, ya no son arrebatados,
pero se van a quedar en la gran tribulación. Y ellos pueden tener la posibilidad de ser salvos por su propia sangre, ser degollados, por supuesto, pero porque todavía están creyendo. Ahí se van a dar cuenta probablemente todas estas personas que todo lo que se dijo, todo lo que se predicó, todo lo que se habló por diferentes medios, era cierto nomás lo que decían estos evangélicos, era cierto lo que ellos creían. Pero la iglesia no va a estar más, el Espíritu Santo tampoco. Lo que detiene a que se manifieste plenamente el anticristo es la iglesia y el Espíritu Santo. La iglesia es arrebatada, el Espíritu Santo es levantado. Entonces no va a haber quien convenza de pecado, justicia y juicio a la gente. No hay quien luche contra él. Ya no. Ya queda librado a la acción satánica. Y solamente que Dios tiene un tratamiento muy especial con su pueblo, con Israel. De eso vamos a ir hablando más adelante. Y Él va a estar siempre mirando a su pueblo, considerando a su pueblo, y van a ver entre los israelitas muchísimos que van a ser salvados también, porque Dios tiene una mirada muy especial por su pueblo, y la semana 70 de Daniel es justamente tratamiento de vuelta con Israel. Pero, como digo, nosotros vamos a estar ya en los cielos con nuestro Señor, y acá en el mundo van a estar pasando todas estas cosas terribles, que por eso nosotros tenemos que tratar de convencer. El que convence es el Espíritu Santo, pero de predicar y de hablarle a la gente para que entienda lo que le espera realmente si se quedan, si no creen en Cristo en este tiempo. Porque hasta ahora la iglesia está deteniendo que se manifieste plenamente el anticristo. Entonces, nosotros tenemos que procurar de vivir en santidad, procurar de vivir agradando a Dios, obedeciendo su palabra, congregándonos, aprendiendo la palabra de Dios, orando, leyendo, alabando a nuestro Dios con nuestros hermanos, no solamente en nuestra casa, sino con nuestros hermanos. Por ahí se escuchan algunos cristianos, llamémosles cristianos, ¿no? Porque yo no soy quien para juzgar si tiene o no tiene Cristo, pero en la manifestación es rara, porque dicen que no hace falta estar en la iglesia, ni concurrir, ni congregarse, se puede ser cristiano desde la casa. Pues este santo libro no me dice esto. Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. También dice que bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea, a veces, y como dice la palabra que también dice, mi pueblo pecó por falta de conocimiento. A veces no nos ocupamos de leer la palabra, de conocer la palabra, entonces no sabemos ni lo que a Dios le agrada, y lo que no le agrada menos. Entonces, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, procurar de vivir en santidad. Quinto sello, Apocalipsis capítulo 6. Ya leímos, ya nos detuvimos bastante en los 4 caballos, en los 4 primeros sellos, y ahora dice en Apocalipsis capítulo 6, el versículo 9 al 11, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, y que también habían de ser muertos como ellos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Nosotros fuimos degollados, nosotros fuimos martirizados, porque el degüello va a ser lo último, lo que les va a quitar la vida definitivamente. Pero el martirio que van a sufrir esas personas antes, ellos por eso son mártires, porque ellos no negaron, no niegan a Dios, no niegan a Jesucristo, aunque se den cuenta después, aunque entiendan después, pero saben, se dan cuenta que es la única posibilidad no dejarse marcar por la marca de la bestia. ¿Y qué les va a pasar? Salvo aquellos que ya están determinados, de esto vamos a hablar más adelante, que por el Señor que van a ser guardados, no van a ser marcados y tampoco van a ser degollados. Pero estos van a ser guardados, pertenecen al pueblo de Dios. Y quiero que leamos ahí en Apocalipsis, más adelante, cuando habla de la multitud vestida de ropas blancas, el capítulo 7, versículo 9 en adelante, dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Uno de los ancianos, de los 24 ancianos que estaban en el trono, no nos olvidemos de esto, estaban ahí adorando a Dios y Juan estaba ahí mirando todo. Entonces uno de los ancianos se acerca y le dice: ¿quiénes son estos? ¿Vos sabés quiénes son estos que están acá? Que están vestidos de ropas blancas. ¿Y de dónde vinieron? Yo le dije, dice Juan, yo le dije: Señor, tú lo sabes. ¿Qué anciano se le acercó a Juan y le dijo estas palabras según su Biblia? Yo le dije: Señor con mayúscula, el mismo Señor. Tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre de Cristo. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Cristo. Pero tuvieron que morir, tuvieron que dar su vida por su propia sangre. Pero fueron lavadas sus ropas y emblanquecidas en la sangre del Cordero. Y por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Y el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Los que salieron de la gran tribulación, los mártires que salieron de la gran tribulación. No se trata de los muertos por la causa de Cristo, por no negar su nombre, por supuesto. Por ejemplo, en la antigüedad, en el circo del Imperio Romano, ¿cuántos cristianos murieron por no negar el nombre del Señor? Porque hasta último momento lo que les exigían era que nieguen el nombre del Señor. Y ellos no negaron, dieron su vida. También son mártires.
pero en otra categoría. Y los mismos apóstoles, todos murieron martirizados, menos Juan, que también fue martirizado, pero fue conservado con vida para escribir el Apocalipsis. Algo muy especial, una misión muy especial. Pero todos los apóstoles murieron martirizados. ¿Cuántos hoy están dando su vida por Jesucristo, por no negar el nombre del Señor, en países donde el Evangelio no puede ser predicado, donde está prohibido, y están dando su vida por no negar el nombre del Señor? También son mártires, por supuesto que sí, pero de otra categoría, superior. Entonces, ¿quiénes son estos? De los que está hablando Apocalipsis acá, cuando abrió el quinto sello. ¿Por qué sus almas estaban debajo del altar y no estaban disfrutando como todos nosotros en la presencia del Señor en las bodas del Cordero? Porque no son iglesia. Porque ahora en este tiempo no recibieron a Cristo, y porque recibieron, por decirlo de una manera, o no negaron el nombre de Cristo, pues ya cuando la iglesia se fue y el Espíritu Santo también. Nosotros somos iglesia, nosotros somos la futura esposa de Cristo. Qué privilegio, hermanos, qué alegría, qué gozo me da saber que voy a ser librado de todo esto. Por eso la salvación de Dios es eterna. La sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo es eterno. Me sigue salvando y me va a seguir salvando. Porque cuando yo sea arrebatado, me salvo de todo esto que va a pasar acá en la tierra. Y los mártires, los que entregaron sus vidas por el Señor, son parte de la esposa de Cristo. Los anteriores, no estos de lo que está hablando Apocalipsis acá. Las almas de los mártires, del apóstol Pablo, de todos los apóstoles, de todos los que murieron en el circo romano, de todos los que entregaron de una u otra manera, porque algunos por la fe, viendo al invisible, ya sufrían en la antigüedad. No dice en ninguna parte de la palabra que esas almas están debajo de ningún altar, porque esas almas ya están disfrutando de las bodas del Cordero. Ya somos, porque nosotros tenemos una categoría muy especial. Somos la novia de Cristo, estamos caminando hacia las bodas del Cordero. Ahora, dice de las bodas del Cordero, dice para nosotros, y recordemos este pasaje, y a ella, a la iglesia, a ustedes y a mí, a la novia de Cristo, se nos dio el vestirnos del lino fino y resplandeciente, que es las buenas obras de los justos, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras de los justos, de ustedes y mías, porque fuimos justificados por la sangre de Cristo. Se nos dio el derecho de vestirnos y prepararnos como novia para ese momento tan hermoso en que nos encontraremos con nuestro Señor y nos uniremos eternamente y para siempre. Eso está reservado solamente para los que en este tiempo de gracia, en esta dispensación de la gracia, creemos en Cristo. Por eso es que tanto tenemos que ocuparnos de predicar el Evangelio y de hablarle a las personas que no tienen a Cristo, que no conocen a Cristo, principalmente a nuestros queridos, a nuestros familiares, a quienes nosotros amamos y quisiéramos que estén con nosotros. Y no que se queden a sufrir todo esto y que por haber tenido el conocimiento van a ser degollados. Sí que no van a ir al infierno, no van a ir al lago de fuego, por supuesto que no. Pero a ellos le van a dar vestiduras blancas. ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? Después de esto miré y aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, ya con palmas en sus manos. Pero cuando
Jesús, cuando el Cordero inmolado, cuando el Señor Jesucristo abrió el quinto sello, estaban las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estaban allí. ¿Por qué? ¿Por qué estaban debajo del altar? Porque habían sido sacrificadas, habían sido muertos por su fe en Jesucristo. Un poco tarde, pero no tan tarde como para irse al infierno, para irse al lago de fuego. Van a manifestar su fe en Jesucristo y van a ser degollados, pero no van a ir al infierno. Son parte de estos, de estos que le preguntó el Señor mismo a Juan y le dijo: ¿quién son estos que están todos vestidos de ropas blancas? ¿Quiénes son y de dónde han venido? ¿Y qué le dijo? Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Están bajo el altar porque fueron muertos, sacrificados por su fe en Jesucristo. Pagan con su vida, son lavados y purificados por la sangre del Cordero, pero debieron pagar con su vida. Qué privilegio, hermanos. Hoy nosotros no tenemos que pagar con nuestra vida por haber tenido la fe en Jesucristo, depositado nuestra fe en Jesucristo. Tenemos la salvación, ya es nuestra. ¿Y por qué se le dieron vestiduras blancas? ¿Por qué estaban acá en el capítulo 7? Está hablando de que tenían vestiduras blancas. Y acá en el versículo 10 del capítulo 6, en el versículo 11, del capítulo 6 dice: y se les dieron vestiduras blancas. En el capítulo 7 ya tenían puestas las vestiduras blancas. Acá se les dieron las vestiduras blancas. Y le dijeron que descansen todavía un poco de tiempo, porque eso estaba en pleno proceso en ese tiempo. Todavía estaban muriendo muchos que estaban siendo sacrificados por no negar a Jesucristo. Por supuesto, por orden del anticristo. Porque todo el que no se va a poder comprar, ni vender, ni transitar, ni nada de nada en ese tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la época de pandemia? En el mundo entero. Habían en España y en otros países, muchos años antes, hubo pandemia, pero en ese país, o por ahí en los países circunvecinos, se cuidaban, andaban con barbijo. Hay fotos o hasta pinturas de cómo se cuidaban en ese tiempo, que a veces no había, en tiempos que no había ni siquiera fotografía, pero se pintaban cuadros y salieron como diciendo en este tiempo en que esto pasó en todo el mundo, decían: pero esto ya ocurrió, pero esto ya ocurrió. Sí, ocurrió en determinados países, pero nunca a nivel mundial. Y probaron y comprobaron que con la orden de una persona, porque hay alguien que maneja todo esto, se pudo encerrar al mundo entero. O sea que está probado que el anticristo va a manejar a toda la humanidad, de una u otra manera. Entonces son todo pruebas, todo ensayos para cuando venga el anticristo. ¡Qué cerca está la venida del Señor, hermanos! ¡Qué cerca está! Esto va a ocurrir dentro de los 7 años posteriores al arrebatamiento. Y si está todo tan cerca que ocurra esto, ¿cuánto más cerca está el arrebatamiento? ¿Cuánto más cerca está la venida de nuestro Señor a buscarnos? No debemos procurar de vivir en santidad, procurar de vivir piadosamente. No es el tiempo de ocuparnos y realmente concentrarnos en que el Señor viene pronto, que ya está demasiado cerca todo. A ellos le entregaron, dice a estos de los que estamos hablando aquí, dice, les dieron vestiduras blancas, lo cual significa que pasaron por la prueba y fueron purificados.
El blanco es sinónimo de pureza. Fueron purificados, pasaron la prueba, pero tuvieron que dar su vida para no negar a Cristo. Entonces, ellos, cuando clamaron y pidieron justicia, porque fueron degollados, porque sufrieron martirio, ahí que le dice, no, tranquilo, acá ya les damos las vestiduras, este va a ser el vestido de ustedes. Les dieron vestiduras blancas. Y a ustedes, a mí, hermanos, ¿qué nos dice la palabra en Apocalipsis? Que se nos concedió el vestirnos de lino fino y resplandeciente. Tenemos el derecho y el deber de vestirnos y de prepararnos para las bodas del Cordero. No dice en ninguna parte que me van a regalar una ropa blanca. Ellos sí, porque ellos ahí recién fueron salvos por su propia sangre. Entonces a ellos sí les dan el vestido, las vestiduras blancas, no el vestido de novia, no de lino fino y resplandeciente, como es el que vamos a vestir nosotros en las bodas del Cordero, no ese vestido. Ropas blancas. ¿Y cuál es el trabajo de ellos? Mientras la iglesia disfruta con su Señor y con su Salvador, con su esposo, que dice el versículo 15 del capítulo 7, por eso están delante del trono de Dios, se ganaron el derecho de estar también delante del trono de Dios, porque han lavado sus ropas, como dice el versículo 14, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y Él, que está sentado sobre el trono, extenderá el tabernáculo sobre ellos y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Muchos que van a pasar por esto, pero van a estar sirviendo, dice, de día y noche en su templo. Figurativo porque en el cielo no va a haber noche, por la misma presencia de Dios. No va a haber noche, pero como diciendo, sirviendo todo el tiempo, quiere decir a Dios, al Señor, a su esposa. ¿Quién es la señora de la casa? La esposa. Y estos no creyeron en Cristo, pero después sí, y fueron martirizados, dieron su vida por su fe en Jesucristo y van a estar vestidos de ropas blancas, no van a pasar por ninguno de los juicios de... Fíjense ustedes que para ellos ya no hay juicio de las obras, no hay nada de esto, como va a haber para nosotros. Pero cuando se abran los libros y cuando el que no haya sido inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre. Ellos van a estar inscritos en el libro de la vida. Ya no el libro de la vida del Cordero, que es el nuestro derecho, porque nosotros creemos en Cristo en este tiempo. Pero hay un libro de la vida donde ellos van a ser inscritos porque creyeron. Y los que no han sido hallados inscritos ahí van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Miles de millones de personas que van a estar de acuerdo, como decía, dice la palabra de Dios, que están de acuerdo con la iniquidad, van a estar de acuerdo y van a seguir adelante y van a apoyar y van a ser partícipes de toda esta gran abominación y todas estas cosas que el anticristo va a presentar. Y le van a seguir. Bueno, pues les queda a ellos solamente les queda esperar el juicio final, que de eso vamos a hablar más adelante, pues el juicio del gran trono blanco. Todavía nos queda hablar de los otros juicios que hay sobre la tierra antes y después el milenio, donde vamos a reinar con Cristo en esta tierra,
y posteriormente a eso la guerra de Gog y Magog, y ahí sí viene el juicio del gran trono blanco. O sea, tenemos mucha tela para cortar todavía. Que Dios les bendiga y bendiga su palabra.